Hola chicos, espero que estén bien. Hoy día desarrollaremos el área de comunicación y quien les habla es su profesora Ana Lucía Torres Cancino. En el video pasado hablamos acerca de la palabra y cómo ésta estaba formada. Estaba formada por un lexema o raíz y por los morfemas. Hoy día en este video también hablaremos de la palabra, pero hablaremos acerca de la formación de palabras. Entonces, ¿qué viene a ser una formación de palabras? Su propio nombre le dice, formar palabras. Pero para la formación de palabras vamos a tener dos criterios. Uno de ellos es la formación de palabra simple y la formación de palabra compuesta. ¿Qué viene a ser la formación de palabra simple? Son las que están formadas por un lexema. Dijimos en el video pasado que el lexema era la parte invariable, la parte que no cambiaba. Pero hay palabras que solo tienen un lexema. Por ejemplo, tenemos la palabra sal, que si nosotros quisiéramos formar palabras con la palabra sal, sería salado, por ejemplo. También tenemos otra palabra simple, como por ejemplo pan. Si nosotros quisiéramos formar palabras con la palabra pan, sería por ejemplo panadero, panadería, etcétera, etcétera, ¿verdad? A cambio, las compuestas son las que están formadas por dos o más voces simples. ¿Ya chicos? Entonces hablaremos lo que es acerca de las palabras compuestas. Las palabras compuestas están divididas en tres, por derivación, composición y parasintética. Pero la derivación también tiene su subdivisión y es la derivación primitiva y la derivada. Hablemos acerca de lo que es la derivación. ¿Qué viene a ser la derivación? La derivación, como ya lo dijimos, se divide en dos. Uno que es la primitiva y el otro que es la derivada. ¿Qué viene a ser la primitiva? La primitiva proviene de una palabra simple. ¿Se acuerdan en el mapa anterior que vimos acerca de las palabras simples? Entonces, esta formación de palabra va a ser que tengamos una palabra, pero esa palabra proviene de una palabra simple. Por ejemplo, tenemos la palabra panetón. La palabra panetón, ¿de qué palabra simple deriva, chicos? A ver quién. Bien, la palabra panetón deriva de la palabra pan. Y lo mismo pasa con la palabra librería. ¿De qué palabra deriva? A ver, chicos. Libro, muy bien. La derivación derivada es cuando se van a formar ya sea por prefijos o sufijos. ¿Qué eran los prefijos? Los que van antes y los sufijos los que van después de un lexema. ¿Ya chicos? Entonces teniendo eso claro, vamos a tener los siguientes ejemplos. Tenemos la palabra incapaz. Vemos que esta palabra está formada por un prefijo porque está antes del lexema. In, ¿qué significa? No. Entonces sería no capaz. También tenemos la palabra submarino. Vemos que también es un prefijo. Sub, que significa debajo de, submarino. Y tenemos, por ejemplo, la palabra marinero. Marinero es un sufijo porque tenemos el lexema mar y hemos agregado el inero. Entonces, formando todo sería marinero. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra útil, que es una palabra simple, ¿qué palabras podríamos formar por derivación? A ver, chicos. Por ejemplo, podríamos formar la palabra inútil. Vemos que in es un prefijo, entonces sería no útil. Y también podríamos formar utilidad. Utilidad proviene de una palabra primitiva que sería útil. Esto sería un ejemplo de la formación de palabras por derivación. ¿Ya chicos? Ahora hablemos acerca
de la palabra compuesta por composición. ¿Qué me viene a decir composición? Composición consta de unir dos palabras en una sola. ¿Cómo así? Hay criterios para la formación de estas palabras. Por ejemplo, vamos a observar este cuadrito que vamos a hablar acerca de las categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Sustantivo, verbo, adverbio, pronombre, artículo, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tener en cuenta estas categorías gramaticales que me van a permitir formar nuevas palabras. Por ejemplo, tenemos sustantivo más sustantivo. Tela más araña me da tela araña. Me dice que es sustantivo más sustantivo. Lo mismo pasa con puntapié. Punta más pie me da puntapié. En el siguiente renglón vamos a ver sustantivo más adjetivo o viceversa. ¿Cómo así? Adjetivo más sustantivo. Medio más día me da mediodía. Cara más dura, cara dura. Vemos que el sustantivo aquí en el primer ejemplo es día y el adjetivo es medio. En el segundo, el sustantivo es cara y el adjetivo es dura. En el siguiente cuadro tenemos sustantivo más verbo o viceversa. Vemos abre, que es el verbo, más lata, que es el sustantivo. Si lo juntamos sería abre latas. Tenemos sal, que es el sustantivo, y picar, que es el verbo. Si lo juntamos sería salpicar. Adjetivo más adjetivo. Vemos hazme más reír, hazme reír. Duerme más vela, duerme vela. Y por último tenemos adverbio más adverbio, que es ante más ayer. Si lo juntamos sería ante ayer. Ahora tenemos la parasintética. ¿Qué viene a ser la parasintética? Viene a ser la combinación tanto de derivación como composición. Entonces, tenemos en los ejemplos lo siguiente. Tenemos la palabra aniñado. Vemos que dice que es la combinación de derivación por composición. Entonces, la derivación me decía que proviene de una palabra primitiva o por derivada, ¿no? Y la composición me decía que se juntaban dos palabras. Entonces, vemos que aquí la palabra aniñado, vemos que tenemos un prefijo a y niñado que viene de la palabra niño. Entonces, para desarrollar este tipo de palabras, vamos a separar el prefijo y vamos a quedarnos con la última palabra, sí. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro diccionario y buscamos la palabra niñado, vamos a darnos cuenta de que no existe. Entonces, si vemos que la palabra no existe, entonces es una palabra formada por parasintéticamente. ¿Ya, chicos? Entonces, ese sería el truquito. Separar el prefijo y quedarnos con la última forma, ¿ya? Entonces, si vemos que la palabra no existe, es una palabra parasintética. Otro ejemplo, por ejemplo, sería quinceañero. Separamos, por ejemplo, 15, que es una palabra que existe, es un número. Entonces, si nos quedamos con la palabra añero, nos vamos al diccionario y vemos que la palabra añero no existe. Añero proviene de años. Entonces, si es una palabra que no existe, es una parasintética. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que ustedes van a hacer va a ser un cuadrito de esta manera y me van a hacer palabras por derivación, composición y parasintéticas. Ya, así como este cuadrito ustedes van a hacer y me van a colocar las palabras a cual correspondan los cuadritos. Bueno, chicos, esta ha sido la culminación del video pasado que hablaba acerca de la palabra. Ya vimos la formación de una palabra y cómo podemos formar nuevas palabras. Ya, chicos, entonces espero que se sigan cuidando y pues saludos a todos y gracias.